Hoy quiero decirte que Pablo fue un hombre de un carácter fuerte, ¿verdad? Rebelde, soberbio, orgulloso, perseguidor de la iglesia, un matacreyente. Lo arrastraba, consintió en la muerte de Esteban. Pero el Señor llegó y Pablo pudo decir después: lo que antes tenía, ahora lo tengo por basura. Ahora le sirvo al Dios vivo. Y dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo pudo decir eso porque Dios transformó su carácter. Dios transformó su carácter. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que Él pueda habitar en nosotros. Que podamos ser el reflejo de Jesús. Que podamos caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ver como Él vio. Dice la palabra que hasta tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos parecernos a Jesús. Pablo imitó a Jesús e invitaba a las personas que le imitaran como Él imitaba a Cristo. Es decir, que imitar a Cristo transforma nuestro carácter. Imitar a Cristo transforma nuestra vida, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestra manera de responder en cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Ese es el carácter que el Señor demanda de un creyente. Un carácter cristocéntrico. Un carácter lleno de la presencia del Espíritu Santo. Lleno del reflejo de Jesús para los demás. Hoy quiero hablarte un poco del carácter. Y Pablo, una persona que sabe lo que era el carácter, sabe de lo que estaba hablando. Él perseguía que todas las iglesias transformaran su carácter. Y se molestaba cuando las personas que él lidiaba con ellos, aquellos pastores que tenía Epafras en Colosas, tenía por allá a Timoteo en Éfeso. Él trabajaba para que ellos buscaran promover esa transformación del carácter de las iglesias. En una oportunidad también le dice a los corintios, en uno de esos pasajes de la carta a los corintios, él le dice: le hablo como a niños espirituales, le hablo como a niños inmaduros. Porque una persona que no transforma su carácter es una persona inmadura. Es una persona que titubea, es una persona que no tiene una firmeza en sus decisiones. Así es el carácter en la vida del ser humano. Y hoy particularmente quiero hablarte del carácter del creyente. Y quise llamar esta palabra, tu carácter te define. Podemos compartir con una persona y vemos que no lo conocemos sino hasta cuando se presenta una oportunidad de reaccionar, de decidir, una oportunidad de que sea aprobado, una oportunidad de que sea tentado, una oportunidad de ver cómo se comporta en las distintas situaciones. A veces nos casamos y no terminamos de conocer sino cuando ya estamos conviviendo. Ahí es donde nos podemos dar cuenta de cómo las personas reaccionan. En el trabajo vemos personas que le conocemos aparentemente, pero cuando se trata de responsabilidades, cuando se trata de retos, cuando se trata de tomar decisiones, entonces podemos ver cómo es su comportamiento. No es distinto en la iglesia. En la iglesia, específicamente nosotros como pastores, siempre estamos viendo el carácter del creyente, porque eso nos va a permitir tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Eso nos va a permitir no dejarnos llevar por las emociones, sino que podemos ver quién trata bien a los niños y puede asumir una responsabilidad de trabajar con los niños. Podemos ver una persona que le gusta atraer las almas porque puede haber un llamado evangelístico allí. Podemos ver un llamado profético y vamos viendo el carácter y vamos viendo su conducta, su comportamiento. Jesucristo está atento a nuestro carácter. Pablo estaba atento al carácter de las iglesias, así como le dijo a la iglesia de los Corintios, también se expresó a los Gálatas. Me detengo hace unos 10 días leyendo un poco sobre Gálatas y resalté algunos versículos que Pablo se refiere a los Gálatas en esa lucha para que sean transformados, para que sean cambiados sus caracteres. Dice, se lo voy a leer así de pasadita, no lo busque, ya vamos a ir al texto que nos ocupa hoy la palabra. Pero, por ejemplo, en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Había un problema allí. Había un problema. Pablo se sorprendió cómo habían personas que traicionaban la fe
cómo habían personas que claudicaban, cómo habían personas que por su carácter hoy amaban a Cristo y mañana no lo amaban, o buscaban a través de cualquier filosofía, cualquier doctrina falsa, y eran atraídos. Pablo les está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después le dice en el 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero no conforme, también la carta a los Gálatas es un llamado a una iglesia que estaba llena de conflicto, estaban atraídos por la ley, las raíces del judaísmo estaban allí latentes, no terminaban de entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no terminaban de comprender de que la gracia era la que en ese momento estaba rigiendo sus vidas, no la ley. En el capítulo 3, por ejemplo, también quise resaltar algunos versículos allí. Le dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Parecía que estaba un poquito cansado. ¿Cuánto nos molesta un carácter malo, verdad? Wow, eso es como tener una espina en el zapato, en la casa, en el trabajo, un vecino, el vecino que siempre nos perturba, y hasta en la misma iglesia. A veces es difícil de soportar esas personas que tienen un carácter que no está centrado en el carácter de Cristo. Pablo le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces te vas a encontrar en Gálatas que Pablo está exhortando a la iglesia de los Gálatas a que perseveren en la gracia, a que se aparten de las falsas doctrinas, a que sean de un carácter firme, permanente. El carácter nos puede llevar al éxito o nos puede llevar al fracaso. El carácter trae constancia, pero también puede traer tristeza, ansiedad. El carácter puede traer éxito, puede traer crecimiento, pero también puede traer división, destrucción, agotamiento, desmotivación. Yo quiero decirte que si quieres vivir una vida abundante en Cristo, debes permitir que Cristo transforme tu carácter. Debes permitir que el Espíritu Santo tenga lugar en tu vida para que ahora no andes como antes era. Pablo habla de una vida vieja y una vida nueva. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Quiero decirte que eres luz de este mundo. Quiero decirte que tu carácter imparte luz. Tu carácter también puede impartir oscuridad. Tu carácter imparte sabor porque eres la sal de este mundo. Siempre insisto, iglesia, de que el Señor Jesús no dijo: ahora van a ser la sal de esta tierra. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Desde el mismo momento que llegaste a los pies de Cristo, desde ese momento eres sal y eres luz para la humanidad. Pero si tu carácter no se amolda al carácter de Cristo, estarás en oscuridad, estarás opaco, estarás debajo de un almud, no estarás alumbrando. ¿Sabes qué trae el carácter? A mí el carácter me ha llevado a que pueda comprender que cuando actúo con un carácter inapropiado, viene a mi vida tristeza. Cuando nos equivocamos, cuando decimos: wow, tomé esta decisión y ahora me arrepiento. Entonces yo, para evitar eso, trato de siempre buscar las decisiones confiando en Cristo, en su palabra, en lo que Él me dice, en el consejo que me da la palabra de Dios. Es la única forma de yo poder vivir una vida abundante en Cristo, siguiendo su carácter, siguiendo su principio, siguiendo la moral del Evangelio. Y no tengo nada de qué arrepentirme, de qué tener pesar, porque el carácter que Cristo ha puesto en mí es un carácter nuevo. Amén. Es un carácter transformado. Es un carácter que no es como el de aquel que dice: yo soy así, aquel matrimonio que dice: es que mi papá era así y mi abuelo era así, ¿cómo yo voy a ser distinto? Esa es una persona que no está dispuesta al cambio. Es una persona que no está dispuesta a ser transformado su carácter. Hoy quiero decirte que la manera como reaccionamos, como respondemos a la circunstancia, permite que las personas nos conozcan. También dice que el carácter en la persona se revela en distintas situaciones, pero se revela en momentos clave como cuando respondes, en momentos clave
ante una decisión, ante una responsabilidad, ante momentos de desafíos y ante momentos de tensión. Sabemos cómo una persona puede responder en momentos que siente mucha presión. Allí podemos ver cómo explota o cómo lo toma con calma, con paciencia. Yo le decía ayer a la iglesia, porque ha sido el mover de la palabra en estos 10 días, yo le decía, el Señor me llama a hablar del carácter. Y ayer conversábamos un poco en el servicio de oración. Nuestro carácter marca nuestro éxito, le decía, o nuestro fracaso. Un matrimonio fracasa por el carácter. Un matrimonio tiene éxito por el carácter. Yo le doy la gloria a Dios porque el carácter te evidencia delante de los demás, sea para bien o sea para mal. Es muy importante, es urgente que nuestro carácter sea transformado. El Señor Jesucristo quiere darnos plenitud de vida. El Señor Jesucristo quiere que seamos felices. No quiere que tu carácter te lleve a tristezas, a fracasos, a rebeldías, a divisiones, a separaciones, a enfrentamientos. El Señor dice, a paz nos llamó el Señor. Aleluya. Amén. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero Pablo, este versículo me llamó la atención y es el texto central de la enseñanza que hoy les he traído. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Es el texto central de la enseñanza que hoy queremos que el Espíritu Santo revele a nuestro corazón sobre el carácter. Dice lo siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por los que vuelvo ahora a sufrir dolores de parto. ¿Cuántas mujeres han parido aquí? Levanten la mano. Parido. Ajá, parido. Ah, wow, eso debe ser doloroso. Porque yo las escucho cuando gritan. Se ve en las películas. Se ve en la vida real. Se ve en TNT, ¿no? Así que se ve en todos lados. Es así, ¿verdad? Es un dolor muy fuerte y Pablo lo expresa de esa manera. Te lo vuelvo a leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Lo tenían hasta aquí con su carácter. Estaba cansado con su carácter. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y si le cambiamos eso y decimos, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Dile al que está a tu lado, tú tienes el carácter de Cristo. Aleluya. Eso fue una declaración de fe. Dilo otra vez, repítelo. Tú tienes el carácter de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. El carácter se revela en momentos claves. El carácter, principalmente, uno de los momentos claves donde podemos reflejar el carácter es en la tentación. Cuando hay la tentación, cuando hay la posibilidad de reaccionar en una tentación, cuando te ponen algo, una tentación es algo que te atrae, una tentación es algo que no puedes soportar tan fácil, una tentación es algo que tu cuerpo quiere, pero que tu espíritu no lo anhela. Una tentación. Yo quiero darte un ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos de tentaciones. Te voy a dar uno brevemente. ¿Recuerdan el siervo de Eliseo? Gizi. Yo le digo guiso. Sí. Cuando fue Naamán y llevó aquellos cargamentos de dinero, de vestidos lujosos, ¿verdad? Y cuando Eliseo, el profeta, lo manda a lavarse 7 veces en el río y viene y es limpiado, y Gizi se queda y dice, él le dice, ¿qué te debo? Te tengo que dar algo. Y no, Eliseo dijo, no, la gloria es para Dios, ¿qué me vas a deber tú? Esto lo hizo Dios. Pero Gizi estaba por allí, la tentación. Digo, wow, ¿y esos realitos se van a devolver? Son los momentos de nuestro carácter es probado. Y será que, wow, será que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice la Biblia que Gizi fue corriendo el siervo y lo alcanzó y le dijo, mira, mi Señor dice, wow, que vienen dos por ahí que le mandes algo para vestirse y que dinerito le hace falta.
Y entonces le dice, no chico, no te lleves esto, llévate 2, y de esto llévate 3. Y le pone una porción grande. Y va y lo esconde. Allí fue probado el carácter de Dios. ¿Cuántas veces asumimos retos, responsabilidades? ¿Cuántas veces pasa la tentación por nuestro lado y decimos, es que no lo puedo resistir? Es una forma de ver cómo es tu carácter, si tu carácter es firme en tus principios. Pero yo quiero hablarte del ejemplo de José. José fue llevado al límite de la tentación, al límite, por la mujer de su jefe, con platica. No debe ser muy feíta, no debe haber sido muy feíta, ¿verdad? La esposa de ¿cómo se llama? Potifar. Debe haber sido una mujer encantadora, una mujer bien vestida, una mujer que olía rico, una mujer que tenía un buen rostro, ¿verdad? Imagínate, y se quedó solita en la casa sin el jefe. ¿Qué podía hacer José? Era un momento de mostrar su carácter. Era el momento de mostrar su fidelidad a Dios. Era el momento de ver cómo respondía ante la tentación. Dice la palabra que... Por favor, mueve un poquito el ventilador. Un poquitico hacia allá. Gracias. Dice que José, para la mayoría de nosotros como hombres, principalmente los hombres, es difícil. La tentación sexual. Para los jóvenes es potente, que están en ese cambio hormonal. Es difícil. José era un hombre joven, tal vez era un hombre atractivo, pero era un hombre fiel al carácter de Dios en su vida. Y dice la palabra que prefirió huir, prefirió salir corriendo y dejarle las ropas guindando en sus manos. Y dice la palabra que salió corriendo y dice que dijo allí en Génesis 39:9, no lo busques, yo te lo leo, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tremendo el carácter de José. Un carácter firme, un carácter fiel, un carácter permanente, un carácter invulnerable, un carácter que la tentación no podía contraer. Era una de las mayores tentaciones de un hombre. Pero él huyó y dijo, ¿cómo le haría yo esto a mi Dios? ¿Cómo le haría yo esto a mi Dios? Esa es una de las formas de probar nuestro carácter. Pero quiero decirte también que si no tenemos el carácter de Cristo, vamos a ceder ante la mujer de Potifar. Vamos a ceder ante la tentación. Vamos a ceder ante eso que nos atrapa, que nos corrompe, que nos hace vulnerar nuestro carácter. Adulterio, pornografía, mentiras, robos. No habrá ninguna tentación que podamos soportar porque nuestro carácter no está fundado en Cristo Jesús. Pablo les recuerda, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Señor quiere formarse en ti. El Señor quiere reflejarse en ti. El Señor quiere que tengas su mente. El Señor quiere que camines como Él. El Señor quiere que hables como Él le habló a las personas. El Señor quiere que huyas de las tentaciones como Él huyó de la tentación. Lo otro que te quiero decir, el otro aspecto donde el carácter se revela, que es clave, es en los momentos de prueba, en los momentos de adversidad. Ayer, el día sábado, me encontré una adversidad tremenda, y no es más y nada menos que Job. Un hombre poderoso en riqueza, pero también poderoso en carácter. Un hombre que perdió todas sus propiedades, sus ovejas, sus vacas, su ganado. Perdió hasta sus hijos, sus criados. Y por último le cayó una sarna maligna que invadió todo su cuerpo. Y su esposa le decía, ¿hasta cuándo vas a creer en ese Dios? Maldícelo y muérete. Y él le dijo, con un carácter firme, Dios dio, Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo estamos reaccionando en medio de las pruebas, de las adversidades? El carácter en Cristo es el carácter que mostró Job, un carácter firme de Dios,
un carácter que no se quebrantó. En todos momentos de su desgracia, él no vio ningún despropósito de Dios, por el contrario adoró. Por el contrario adoró. Te vas a conseguir en el libro de Job, donde dice: y Job adoró a Dios. Yo recuerdo a nuestra hermana Yamilé, que partió hace pocos días a la presencia del Señor, con un cáncer terminal. Aquí está su esposo, le abrazamos. Pero yo recuerdo que el día antes de fallecer, fuimos y le hicimos un culto. Yo le llevaba todas las palabras que hacemos aquí los domingos, se las llevaba a su casa, los días lunes, martes, los días de la semana. Y ella se adoraba, y yo tenía que hacer todo el servicio yo solo. Le cantaba, le adoraba, oraba con ella. Y recuerdo que ya en su lecho, ya agonizando, unos 2 días antes, un día antes, ella, fuimos parte de la iglesia y le hicimos allí un culto, le oramos, y yo le daba la palabra, y cuando cantábamos las alabanzas, ella hacía así, ya no podía, no tenía fuerza, y cuando oraba yo escuchaba que decía aleluya, amén, gloria a Dios, en medio de la espera de su muerte. Hermanos, el carácter. Nuestra hermana, gloria al Señor, está ya en la presencia del Padre. Amén. Tuvo un carácter firme, tuvo un carácter valiente, tuvo un carácter que nunca renegó de Dios. ¿Cómo es tu carácter hoy en día ante las pruebas, ante las adversidades? ¿Será que se parece al carácter de Job? Yo quiero decirte que ¿cómo puede un hombre adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de las luchas, de las pruebas? Solamente si el carácter de Cristo está centrado en su vida. Hermanos, es el carácter de Dios en nuestra vida quien nos mantiene firmes. Es el carácter de Dios quien no nos permite titubear. Santiago, el apóstol, lo presenta como aquel hombre de doble ánimo. Una persona que no tiene el carácter de Cristo, tiene doble ánimo. Una persona que no se centra en fortalecer el carácter de Cristo en su vida, es una persona que empieza un negocio, pero al mes lo cierra porque las ventas no están buenas. Una persona que no tiene el carácter de Cristo es una persona que dice: ay, este domingo tengo ganas de congregarme, pero es que está el partido de fútbol, está el término de la serie, es que llovió y tal vez el camino esté encharcado. Una persona que es de doble ánimo, como lo dice Santiago en el capítulo 1, verso 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos, no es en alguno. Una persona que tiene doble ánimo comienza algo hoy y no lo termina. Una persona que es inconstante es una persona que a veces quiere servir en un ministerio, pero mañana decide irse porque son muy estrictos, porque se exige mucho, porque el nivel de exigencia en ese ministerio que forma parte de la iglesia no se amolda a su tipo de carácter, a su tipo de vida. Es una persona inconstante, es una persona que lo que quiere hoy no lo quiere mañana, es una persona que hoy quiere orar, pero mañana no quiere orar. Hermano, un carácter inconstante te lleva al fracaso, te lleva a tu quiebra espiritual, te lleva al derrumbe de tu vida espiritual. Una persona que tiene un doble ánimo, un carácter débil, un carácter que fluctúa, es una persona que un día le dijo a su esposa, le bajó las estrellas y le dijo: te amo, y le dijo: wow, eres lo mejor que me ha pasado, pero en un tiempo después se quiere divorciar. Pero una persona con un carácter firme tiene un matrimonio fundado en Cristo. Una persona fortalecida en Cristo, con un carácter cristocéntrico, es una persona que anhela servir a Dios, es una persona que anhela adorar, es una persona que quiere formar parte de un ministerio de la iglesia, pero para no agradarle al pastor, sino para agradarle al que le trajo a los pies de Cristo. Amén, amén. Para agradarle a Jesús de Nazaret. Una persona, qué difícil es tratar con una persona sin carácter. Por eso Pablo dice: hijitos míos, como quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo sufría al ver la inmadurez de la iglesia, al ver la inmadurez de los hijos de Dios, al ver el desvío, el desánimo
el doble ánimo, el desapego de los principios que Dios establece en su palabra, el desconocimiento. Pero ¿cómo puedo imitar a alguien que no conozco? Muchos no tienen el carácter de Cristo porque no lo conocen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que está apegado a sus propósitos, el que entendió el llamado, el que está dispuesto a cargar su cruz y seguir a Jesús. Esa persona, estoy seguro que va a tener un éxito sobrenatural espiritualmente en cada aspecto de su vida. Cuando una persona no tiene carácter de Cristo, usa cualquier pretexto para altercar contra Dios y abandonar su llamado. Una persona cuando tiene un carácter débil, fluctuante, es una persona que es como la onda del mar que va y viene y que no echa raíces en la vida espiritual para la cual fue llamado. Hermanos, el que pertenece a Dios y que tiene el sello de su Espíritu Santo es una persona que permanece en la palabra, es una persona que no hay situación que le pueda separar, que no hay situación que le pueda hacer desmayar. Como Pablo también se lo dijo a los romanos en el capítulo 8, verso 35. Allí podemos ver cómo Pablo le dice a otra iglesia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un carácter firme en Cristo te va a llevar a entender de que nada te separará del amor de Dios. Hermanos, por último, uno de los momentos clave donde más se refleja nuestro carácter es en el momento de la corrección. Pero en el momento de la corrección tenemos dos opciones, y las únicas dos opciones son si la rechazamos o la aceptamos. Ese momento es clave para un creyente, cuando es enseñado, cuando es corregido, cuando es instruido. Una persona cuando rechaza se pierde los beneficios de vivir apegado al propósito de Dios. Quiero darte otro ejemplo. ¿Saben? El rey Usías, por allá en Segunda de Crónicas, capítulo 26, para quien lo quiera leer después en su casa. El rey Usías ingresó al templo a quemar incienso, pero no era una actividad propia de él, era una actividad propia de los sacerdotes. Y dice la palabra que fue exhortado a que no hiciera eso, porque eso le correspondía al sacerdocio. ¿Y saben qué hizo él? Se airó y no le importó, y le brotó una lepra maligna, una lepra que representa el pecado, la rebeldía, la ira, el orgullo, la soberbia. ¿Sabes cuántas veces tus líderes te exhortan, te quieren enseñar, te quieren corregir? Una vez un hermano de esta misma iglesia me dijo: yo soy así, no me cambia nadie. ¡Wow! Yo no tuve palabra que decirle, porque si no lo hace Cristo, yo menos. Hermano, ¿cuántas veces el Señor te corrige y por tu soberbia y por tu carácter rechazas la corrección? No así como Moisés, que sí aceptaba la corrección, que aceptó el consejo de su suegro Jetro, el padre de su mujer. Aceptó el consejo de cómo iba a responder ante sus compromisos. Dice la palabra que tomó el consejo de su suegro Jetro. Era un hombre obediente, Moisés. ¿Acaso tú te identificas con Usías o te identificas con Moisés? ¿Por qué uno rechazó y por qué otro aceptó?
sencillamente por el carácter. Nuestro carácter nos lleva a rechazar o aceptar la corrección. Yo quiero concluirte diciéndote de que un cristiano, Dios le llamó para que viva en victoria. Un cristiano, Dios le llamó para amar, para reflejar a Cristo. Hoy el Señor te llamó para que muestres su amor, para que muestres el carácter de Jesús. Dice la palabra que Jesús se enmudeció. ¿Cuántas veces queremos responder peor de quien nos da una mala palabra? ¿Cuántas veces queremos sobrepasar el orgullo del otro y ser más orgullosos? Hermano, es tiempo de cambiar nuestro carácter. Las personas que se nos acercan quieren ver en nosotros el rostro de Jesús. Las personas que se nos acercan, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos en la iglesia, quieren ver en ti el rostro de Cristo. Quieren ver en ti la mirada de Cristo. Quieren ver en ti el tono de voz de Cristo. Quieren ver en ti la fe que tuvo Cristo, la obediencia a su Padre. Quieren ver en ti el testimonio que Cristo dejó como hijo que fue aquí en esta tierra. Hoy el llamado es para que pongas tu carácter en las manos de Cristo, para que le des oportunidad a que el Espíritu Santo pueda responder a través de ti, para que el Espíritu Santo moldee cada una de tus relaciones, en tus respuestas, en tus decisiones. El Señor quiere que sumerjas en Él tu carácter. El Señor quiere, como Pablo dijo, que Cristo sea formado en ustedes. Cristo necesita hoy en día formarse en el creyente. Cristo necesita reflejarse en tu vida. Cristo necesita que ames como Él amó, que respondas como Él respondió. El Señor Jesucristo nunca criticó, torturó a quien le persiguió. Siempre le amó, siempre le respondió con amor. Aún siendo escupido, aún siendo golpeado, le golpeaban y le decía: ¿quién te pegó? Adivina quién te pegó. Hasta lo último, hasta la cruz, hasta su muerte, dice la palabra que enmudeció. Y una de sus últimas palabras fue: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Una persona con el carácter de Jesús, así como el que tuvo Esteban. Esteban, cuando estaba agonizando, decía: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Hermano, ese es el carácter que Cristo hoy quiere para su iglesia. Dale la gloria a Dios.